un reconocido periodista de izquierda que paseó por todos los medios de comunicación afines al kirchnerismo. Se lo vio muy cómodo reivindicando el lenguaje inclusivo, reivindicando la deconstrucción, dando cátedra, charlas al respecto, y resultó ser que 19 mujeres lo denunciaron por abuso sexual. Porque, oh sorpresa, ¿quién va a estar cómodo con la propuesta de que combatamos el abuso con el lenguaje inclusivo, sino un abusador? Lamentablemente el tiempo me sigue dando la razón. Confirmaron el procesamiento del abusador Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. Nunca procesan por abuso a los Agustín Laje de la vida, a los Emanuel Danan de la vida, a los El Presto de la vida. No, nosotros nos inventan causas para decir que somos simbólicamente violentos porque ofendimos a 3 o 4 personas con ciertas conexiones en los medios o afines a ciertas organizaciones. Pero en realidad quienes siempre terminan siendo descubiertos con las manos en la masa, o mejor dicho, con las manos en la argolla, son los que están en la vereda de enfrente, fabricándonos la imagen de misóginos, de machistas, de machirulos, de opresores, de etcétera, 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 etcétera. A Espinosa se le suman el Loco Romero, se le suman Alperovich, se le suma Ezequiel Guasora, se le suman todos los que están en nuestras antípodas ideológicas y que por supuesto se sienten muy cómodos con la idea de que el abuso sexual y la violencia contra la mujer se combatan hablando con la letra E. Porque qué mejor para un abusador sexual que en lugar de combatirlo con condenas ejemplares, se lo combata con la letra E, diciendo todes en vez de todos. ¿Quién se va a sentir más cómodo que un abusador cuando el colectivo feminista y los movimientos como el Ni Una Menos se dedican a impulsar y a fomentar políticas como la implementación del lenguaje inclusivo, la censura de Dragon Ball por violencia simbólica o concursos de danzas? No puedo pensar en nadie que se sienta más cómodo que un abusador sexual cuando desde el Estado se busca combatir el abuso sexual con soluciones absolutamente infantiles que por supuesto van a fracasar porque no existe la magia. Y si yo dejo de hablar con la letra O y empiezo a hablar con la letra E, ningún violador va a dejar de violar. ¿Saben por qué? Porque somos grandes, somos adultos y no podemos seguir creyendo en Papá Noel. Porque sinceramente, yo les digo, queridas feministas, creer que hablar con la letra E o poner una X en vez de la O va a solucionar una problemática tan grave como el asesinato de mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género, como quieran llamarle, los femicidios, como le quieran decir también, y los casos de abuso sexual, creer que eso lo vamos a resolver con una X o con una E es lo mismo que creer en Papá Noel y los Reyes Magos. Llega un momento en el que tenemos que empezar a comportarnos como adultos, no me importa lo infantilizada que esté esta sociedad. A la hora de hacer las leyes y las normas, a la hora de hacer las reglas, tenemos que medianamente comportarnos como adultos. Y uno que estuvo muy cómodo con el cuento de la deconstrucción y con el cuento del lenguaje inclusivo para combatir los abusos, con el cuento de los talleres y cursos de género, fue un tal Pedro Brieger, un reconocido periodista de izquierda que paseó por todos los medios de comunicación afines al kirchnerismo. Se lo vio muy cómodo reivindicando el lenguaje inclusivo, reivindicando la deconstrucción, dando cátedra, charlas al respecto, y resultó ser que 19 mujeres lo denunciaron por abuso sexual. Porque, oh sorpresa, ¿quién va a estar cómodo con la propuesta de que combatamos el abuso con el lenguaje inclusivo, sino un abusador? Porque yo les digo una cosa, si yo digo lo que pienso que hay que hacer con los abusadores sexuales, levantan esta transmisión por violar todas las normativas de las plataformas en donde se transmite.
¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy muy lejos de ser un abusador y porque estoy muy lejos de empatizar con cualquier tipo de abusador. Ahora, evidentemente, hay personas que se sienten muy cómodas diciendo cómo es que hay que combatir a los abusadores, cuando combatirlo significa hacer estupideces absolutamente inofensivas que no le van a mover un pelo a ningún abusador ni a ningún tipo violento. Quiero que escuchemos a Pedro Brieger o Pedro Brieger, no sé cómo se pronuncia porque no consumo a este tipo y me enteré hace relativamente poco de su existencia. Obviamente un hombre de izquierda, qué sorpresa. Obviamente un progresista, qué sorpresa. Contando hace más o menos recientemente, digamos, cómo él nos enseñaba a deconstruirnos, cómo él nos contaba que estamos aprendiendo a respetar a las mujeres y a combatir la violencia contra las mujeres a través de la deconstrucción y el lenguaje inclusivo. Escuchémoslo, por favor, muy interesante. Nos cuesta imaginarnos otra sociedad que no tenga la base de la estructura patriarcal. Por eso a mí me parece muy interesante la incorporación de la E, del todes. Más allá de la Real Academia Española, más allá de si está bien usarlo o no está bien usarlo, me parece que mete una cuña, respecto de cómo hablamos, el género que usamos al hablar siempre, cómo nos referenciamos en plural masculino o en singular masculino desde siempre, y los esfuerzos que tenemos que hacer al hablar, que yo trato de hacer, por ejemplo, de hablar de las personas y no de los hombres. Es todo un aprendizaje que vamos incorporando, que tuvo mucha fuerza el todos, todas, de hace un tiempo atrás, que ahí hay, creo que un gran mérito de Cristina de empezar a incorporar y machacar con el todos y todas. ¿Le parece muy interesante la implementación de la E? Claro, Pedro, que te parece muy interesante la implementación de la E, porque lo último que te va a parecer interesante es que combatamos a los abusadores con medidas que funcionen. ¿No? Por supuesto que si sos un abusador, te va a parecer muy interesante que el mayor arma que tengan contra vos sea la letra E. Si tan solo alguien les hubiera advertido esto en su momento. Pero carajo, si lo hicimos, si hace como 10 años que Agustín Laje, este boludo que está acá hablando y tantos otros colegas se la pasaron diciendo, che, esto es un invento, se financia con tus impuestos y lo están apadrinando los violines porque nada les conviene más que una sociedad estúpida que piense que vamos a combatir la violencia hablando con la letra E. Manga de imbéciles, ¿por qué no nos escuchan un poquito? No somos genios, no somos eruditos, somos un grupo de tipos que no perdió la cordura por completo y se da cuenta de cosas mínimamente básicas. No vas a hacer que un criminal deje de ser un criminal porque vos digas en vez de yo siento que me estoy volviendo loco porque no puedo creer tener que explicar esto. Y no es que lo estoy explicando porque alguien en un rapto de locura dijo, che, hablemos con la letra E. No, acá se financiaron y se implementaron políticas como el lenguaje inclusivo. Tuvimos un ministerio que se dedicó a censurar caricaturas por violencia simbólica y a hacer concursos de danza. Tiramos una fortuna de plata en un país con hambre en estas cosas para enterarnos, para darnos cuenta de lo obvio. Los tipos que estaban apoyando todas estas políticas eran violines. Es un caso más, es una raya más al tigre. Son Pedro Brieger, Alperovich, el Loco Romero, Ezequiel Guasora. ¿Cuántos más? Espinosa. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Obviamente, ¿en qué bando ideológico, qué políticas va a querer impulsar un violín? Si no es este feminismo chatarra que reduce a la mujer a una herramienta de un grupo de burócratas que le hacen creer que hablando con la letra E y matando a su propio hijo en el vientre van a causar una revolución mientras ellos se llenan los bolsillos fabricando ministerios, secretarías, talleres, cursos, fiscalías especializadas, juzgados especializados. ¿Qué más le conviene a un abusador, a un misógino, a un machista de verdad? No a alguien que dice cosas feas en Twitter o hace chistes. ¿Sí? A un misógino de verdad, ¿qué le conviene más sino este feminismo de cuarta ola que no ha hecho más
que llenarle los bolsillos a los burócratas que utilizan a las mujeres y las hacen embanderarse con las banderas que las oprimieron toda la vida. Porque no es casualidad que el espacio ideológico que más esté utilizando a las mujeres con la excusa del feminismo sea la izquierda. No es casualidad que la izquierda que metía en campos de concentración, en Lübeck, en Skravena, en la Unión Soviética en general, a las mujeres que quisieran divorciarse o escuchar música de los Estados Unidos, o vestirse de tal o cual manera, y las asesinaban si violaban la norma diaria del campo de concentración, no es casualidad que ese mismo sector ideológico hoy, en lugar de meterlas en campo de concentración, las utilice políticamente para su propio beneficio. No, nena, despertate, los libertarios no somos los misóginos. Los libertarios somos los que decimos queremos igualdad de derechos civiles para los hombres y para las mujeres. No privilegios, no ministerios fantasmas, no maquillaje con políticas que van a terminar haciendo que te mueras, nena. Entendelo. Todas estas políticas llevaron a que, según los números del Observatorio de la Justicia, en el año 2023 termináramos con una mujer asesinada cada 26 horas. Casi una mujer por día, estadísticamente hablando. Una mujer por día asesinada. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque tenías a los Pedros Brieger de la vida sueltos, tranquilos, incluso dando cátedra en conferencias, en canales de televisión, mientras combatías el abuso, el femicidio, la agresión, la violencia de todo tipo, hablando con la letra E. Yo les voy a pedir, por el amor de Dios, que dejen de ser tan estúpidos. No podemos ser tan estúpidos. Este es el país de Borges. No podemos ser tan idiotas. Es el país de Favaloro. Es el país de gente tan capaz, tan inteligente, ni hablar de nuestros próceres. ¿Cómo podemos ser tan estúpidos de creernos toda esta porquería globalista que viene de 3 o 4 hijos de puta que se están llenando los bolsillos con toda esta porquería? Yo les pido, por favor, la próxima vez que aparezca un político, Dios mío, y le diga, vamos a resolver la violencia contra la mujer hablando con la letra E. Yo lo que les pido es que 10 segundos se detengan a pensar si la letra E va a detener a un abusador, si la letra E va a detener a un femicida, si la letra E va a detener a un violento. Yo les pido, no es tan difícil lo que estoy pidiendo, ni siquiera estoy pidiendo que se den cuenta inmediatamente que la letra E no va a resolver nada. Les estoy pidiendo que mínimamente lo reflexionen. ¿Sí? Y que estudien un poquito. Si de pronto viene la izquierda embanderada con los derechos de las minorías sexuales y de las mujeres, fíjense un poquito, más o menos, buscando en Google. Ni siquiera te pido que vayas a hacer una biblioteca o te pongas a estudiar una carrera. Anda a Wikipedia y fíjate qué era lo que hacían los regímenes de izquierda, qué es lo que han hecho históricamente con las minorías sexuales y con las mujeres. Fíjense cómo viven las minorías sexuales y cuánto ganan las mujeres o en qué ámbitos se desenvuelven las mujeres en los países más capitalistas o en los países más de izquierda. Un poquito de investigar algo. Sí, cuando aparezca Miriam Bregman, Victoria Donda, Mayra Mendoza, Fernanda Raberta, todos estos ejemplares del mal, con un pañuelo verde y hablando en lenguaje inclusivo, fíjense cómo votaron en 2016 cuando todas ellas eran diputadas, porque cuando les presentaron el proyecto para que los violadores se quedaran presos, votaron en contra. No te estoy diciendo que estudies la historia del siglo pasado, ni siquiera del siglo XX. Te estoy diciendo que vayas a ver lo que pasó hace menos de 10 años, en 2016. Por favor, piensen un poquito, porque ¿saben qué? Si nosotros nos encaminamos, y algún distraído dirá, no, pero ahora con el gobierno de Milei encabeza el Poder Ejecutivo. Todas estas porquerías permearon en el Poder Judicial, y a los legisladores de Milei no les voy a pedir nada, porque la mayoría son mujeres con unas tetas así de grandes, con 2 cabezas de 2 pibes de 9 años, que lo único que están haciendo es tuitear pelotudeces. Esto permeó en el Poder Judicial, y lamento informarles, no tenemos legisladores. Lo único que tenemos es un Poder Ejecutivo medianamente con ideas relativamente normales. Es todo lo que tenemos, es todo lo que tenemos. Esto permeó en el Poder Judicial. Y si nosotros nos seguimos encaminando a que la justicia resuelva los asesinatos de mujeres, ¿sí? Mandando preso al Presto por un tuit, o inventándole condenas a Danan porque no le gusta un gordo con una peluca, ¿sí? Y proponen el lenguaje inclusivo mientras liberan, como hizo la justicia porteña, la misma justicia que me inventa pelotudeces a mí porque no le gusta lo que pongo en Twitter, que liberó 9 veces a un violador. 9 veces.
¿Sí? Porque acá importa más lo que uno dice en Twitter que un tipo que había lesionado en el marco de violencia de género a 2 mujeres y lo liberaron. Lo liberaron. 2 de esas veces había sido por violencia de género. 9 lo liberaron. 9. Entonces, si ese va a ser el camino, yo les aviso. Guarden a sus hijas en una cueva, hermano, porque esto se va a poner muy jodido. Esto se va a poner muy jodido. Si vamos a dejar que la justicia implemente el lenguaje inclusivo como una pena, simbólicamente hablando, y no tan simbólicamente, porque la justicia obliga a la policía, por ejemplo, de la ciudad, a hacer talleres de género. ¿Sí? A hacer talleres de construcción. A ver, parásitos, a los policías los necesitamos en la calle agarrando a los delincuentes, no bailando para deconstruirse. Pero ese es el rumbo que está tomando el sistema. Mientras muchos de ustedes duermen. Entonces, ¿saben qué? Hoy cayó Brieger, cayó Espinosa, cayó Alperovich. Mirá todo lo que cayeron en los últimos días. Pero van a seguir cayendo. Van a aparecer muchísimos que ustedes van a decir, pero ¿cómo puede ser? Si él se puso un pañuelo verde y apoyó el aborto. ¿Sí? Este país se volvió idiota y ha decidido tomar un rumbo del que si no salimos ya mismo, va a ser muy difícil pegar la vuelta. Va a ser muy difícil salir. Me enojo porque no puedo creer lo idiota que ha sido este pueblo en dejar que nos vengan a leccionar abusadores sobre cómo hay que hablar con la E para deconstruirnos. Mamita, mamita.